En su libro Movimiento del Destino, el renombrado historiador y teólogo adventista Leroy Froome declara que cualquier debilidad o negación o hundimiento de la verdad del santuario es un asunto no solo serio, sino crucial. Cualquier desviación o abandono ataca al corazón del adventismo y amenaza su misma integridad. Esta doctrina central adventista que declara que el juicio de las obras de los creyentes determinará su salvación es descaradamente antibíblica y no es enseñada por ninguna denominación cristiana legítima. Esta doctrina enseña que en algún momento entre 1844 y la segunda venida de Cristo, el nombre de todos los fieles será puesto a juicio. En ese mismo momento, si uno tiene algún pecado que no haya confesado, aún pecados olvidados, o si uno no demuestra perfecta obediencia a los 10 mandamientos, sobre todo al cuarto, estará perdido. Esta enseñanza es completamente contraria al Evangelio de gracia del Nuevo Testamento. En todas las religiones hechas por el hombre, se desafía la autoridad de las Escrituras de Dios y de la palabra inmutable. Los adventistas del séptimo día no son la excepción. Tienen su propia versión de la Biblia en inglés conocida como The Clear Word Bible, la Biblia de la palabra clara, en que insertan las palabras e ideas de Elena G. de White directamente en el texto bíblico. Por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de Daniel se agregaron 300 palabras a las Escrituras. Un escandaloso ejemplo de este tipo de alteración puede verse en Daniel capítulo 8, versículo 14, que en la versión Reina Valera simplemente dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sin embargo, en la versión adventista de la palabra clara, este pasaje ha sido muy alterado, como sigue. Después de 2300 días proféticos o 2300 años, Dios vendrá proclamando la verdad sobre sí mismo y restaurando el ministerio del santuario en el cielo a su justo sitio. Entonces el juicio comenzará, del cual la purificación del santuario terrenal era un prototipo. Uno puede ver hasta qué punto pueden ir los adventistas del séptimo día para apoyar a su profetisa, incluso a manipular las Escrituras. La Biblia de la Palabra Clara, publicada en 1994, tiene un comentario muy amplio para nutrir la fe y el crecimiento, que no es nada más que distorsiones agregadas a la palabra de Dios, para apoyar la teología adventista. También han publicado su Biblia de estudio, con palabras de Elena G. de White incluidas en ella como un comentario inspirado. Otras doctrinas heréticas de los adventistas incluyen la idea de que la expiación de los pecados por Cristo en la cruz fue incompleta, que Jesucristo es el arcángel Miguel y que el infierno no existe. A mediados de 1800, con unos años de diferencia, los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana y los adventistas del séptimo día presentaban doctrinas contrarias a aquellas sostenidas por los tradicionales creyentes en la Biblia. Leslie Martin era una devota seguidora de tercera generación del adventismo del séptimo día y creía que los escritos de Elena G. de White fueron inspirados por Dios. Sin embargo, la enseñanza que había recibido en su sistema escolar comenzó a esclarecerse cuando empezó a estudiar la Biblia. Muchas doctrinas de los testigos de Jehová y de los adventistas son similares. Esto es porque tuvieron comienzos comunes. El fundador de los testigos de Jehová, Charles Taze Russell, fue coautor de un libro llamado Los Tres Mundos, con N.H. Barber de los primeros adventistas. Los testigos de Jehová son solo una de las muchas sectas que surgieron del movimiento adventista. Sin embargo, los adventistas y los testigos de Jehová aún se aferran a las herejías del sueño del alma y de que el arcángel Miguel es Jesús. Los primeros adventistas, incluso James White y Uriah Smith, negaron la divinidad de Jesucristo igual que los testigos de Jehová. Ambos, los testigos de Jehová y los adventistas, produjeron sus propias versiones alteradas de la Biblia para reflejar sus aberrantes doctrinas. Ambos han fijado fechas falsas para el regreso de Jesucristo y fallaron miserablemente en sus profecías. Ambos han cubierto sus errores y han afirmado ser la única iglesia remanente en el mundo. Ambos son culpables de plagio de trabajos anteriores sin darles crédito a los autores originales. En 1982, un pastor adventista, Walter T. Ray, publicó este libro llamado La Mentira Blanca. Estaba dedicado a todos aquellos que prefieren creer una verdad amarga que una dulce mentira.
Ray amaba los escritos de la señora White y pensó que debería leer lo que ella leía. Comenzó a encontrar un enorme número de plagios en sus escritos. A través de diligentes investigaciones descubrió que su supuesta inspiración divina había sido tomada prestada de otros autores sin dar crédito a las fuentes originales. Sus principales libros, incluyendo a Patriarcas y Profetas, El deseado de todas las gentes, El espíritu de profecía, El gran conflicto, Mensajes selectos, Hechos de los apóstoles, Palabra de vida del gran maestro, Consejos sobre mayordomía, Evangelismo, La educación cristiana, Obreros evangelísticos, Mensajes para los jóvenes, El ministerio de curación, Mi vida hoy, Profetas y reyes, Hijos e hijas de Dios, El camino a Cristo, Testimonios para la iglesia, El discurso maestro de Jesucristo y otros, contienen material plagiado robado de escritores anteriores. Un libro, Bosquejos de la vida de Pablo, fue plagiado enteramente por Elena G. de White. El resultado fue una demanda y el libro rápidamente dejó de imprimirse. A pesar de la evidencia irrefutable, la Iglesia Adventista del Séptimo Día eligió luchar contra estas acusaciones con un libro titulado La Verdad Blanca. Su línea principal de defensa era que como no había leyes de derecho de autor en ese momento, Elena G. de White realmente no había violado la ley, lo que por supuesto esquivaba el problema. Más aún, el libro intentó reforzar firmemente la postura de la señora White como profetisa inspirada divinamente, declarando en la página 71 que lo que somos como iglesia es un reflejo de nuestra fe en la autoridad divina, evidente en los escritos de Elena G. de White. Sin embargo, la jerarquía adventista del Séptimo Día ha sido incapaz de comprobar que siquiera el 20% de los escritos de White son originales. Igualmente dudosas son las visiones que declaró recibir de Dios. Algunas de estas visiones resultaron ser solamente descripciones verbales de pinturas y dibujos que había visto en libros previamente publicados por otros autores. Dan Snyder siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en pastor adventista. Su análisis de las enseñanzas de Elena G. de White causaron que más tarde dejara el adventismo y entrara al ministerio cristiano. Aquellos quienes examinan los primeros documentos que contienen los consejos de Elena G. de White para la dieta y la salud, se sorprenderán. Debemos tomar en cuenta que era una dama victoriana con ideas muy conservadoras sobre el sexo opuesto. La mayoría de sus consejos de salud se relacionaban con sojuzgar los apetitos sexuales masculinos que ella consideraba excesivos. Sus sermones de este tema son largos, pero pensaba que los apetitos sexuales se controlaban a través de la dieta. Primero dio una lista de comida que evitar. El pastel de frutas, los pasteles, las conservas y las carnes muy sazonadas con salsa crean una condición febril en el sistema e inflaman las pasiones animales. Hay que evitar los alimentos de origen animal y comer granos, verduras y frutas como parte de la dieta. Los seguidores eran exhortados a no tomar más bebidas chinas y tampoco las dejaba. Nuestro Padre Celestial envió con amor la luz de la reforma pro salud para preservarnos contra los males de la complacencia desenfrenada del apetito. Muchas personas piensan que la vida vegetariana del adventismo del Séptimo Día es una alternativa saludable y muchos son atraídos por el adventismo por su mensaje naturista. Nos enseñaron como adventistas que teníamos un mensaje especial para el mundo en relación a la salud y que la profetisa Elena White se adelantó varios años a su